Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23. Luego de haber escuchado en cadena nacional el mensaje del presidente de la República, Alejandro Giammattei, sobre las medidas a implementar en prevención del esparcimiento del coronavirus o el COVID-19. Tendremos un análisis esta noche. Sandy, un placer saludarte. Igualmente, Corina, así es. Estamos listos para llevarle a usted detalle a detalle de las restricciones que ha dispuesto el presidente de la República hace tan solo minutos. Y para eso, para analizar y aclarar ciertas dudas, porque en este momento es necesario estar muy bien informados, tenemos con nosotros en el set principal al licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar este espacio, licenciado Clavería, agradeciendo su presencia como siempre y su valioso aporte. Lo más importante que hablábamos antes de entrar al aire en esta emisión y es tener claras las diferencias entre un estado de sitio y las medidas que ha decretado el presidente de la República y qué es lo que debiéramos de asumir los guatemaltecos como conclusión de todo lo que ha presentado el presidente de la República esta noche. Yo creo que el presidente de la República está haciendo un esfuerzo grande por contener de alguna manera el coronavirus, que es una epidemia o es una pandemia muy grande que en el mundo y que efectivamente ya está en Guatemala y que, como él muy bien lo planteó, vino para quedarse y que puede expandirse dependiendo de la responsabilidad que asumamos todos los ciudadanos. Esto es fundamental. Creo que de lo que yo pude escuchar, con este incremento que está tomando de restricciones, por ejemplo, está restringiendo las grandes aglomeraciones en centros comerciales, en discotecas, en bares, fiestas y otros lugares que efectivamente la transmisión de una epidemia de esta naturaleza puede ser muy fácil. Por ejemplo, la suspensión del transporte urbano y extraurbano es fundamental, es fundamental. Miren, creo que son medidas, parecieran muy drásticas, pero sumamente necesarias para que efectivamente el país pueda ir resolviendo esta problemática de una mejor manera a que efectivamente se nos viniera una avalancha de infectados. Licenciado, en un momento se hablaba que se iba a establecer un estado de sitio. El presidente no dijo nada relacionado con esto. Nos mantenemos en el estado de calamidad pública y quisiera que nos hiciera la diferencia usted para que las personas puedan entender qué significa entonces ese estado de calamidad y, aparte de ello, que dentro de la ley de orden público se establece que estas son las facultades que el presidente puede tomar para poder de esta forma retener algún tipo de emergencia. El presidente en el estado de calamidad pública puede tomar todas aquellas medidas que sean necesarias precisamente para paliar una calamidad. En ese sentido, la propia Constitución lo plantea y la propia ley del orden público. Todas las medidas que él planteó en el estado de prevención, por ejemplo, en el que se pueden militarizar las escuelas, se pueden militarizar el transporte, se pueden evitar las manifestaciones, las huelgas, se pueden disolver todo este tipo utilizando la fuerza pública. Con el estado de calamidad, primero se incrementa el número de restricciones como lo estamos viendo ahorita y no hemos llegado a un estado de sitio, pero no significa que no se pueda llegar. Va a depender de cómo se va a ir desarrollando esta pandemia en el país. ¿Sería una medida más extrema? Yo no diría que es una medida extrema, es una medida sumamente restrictiva que serviría para que efectivamente pudiéramos con mayor fuerza contener una pandemia de esta. Yo creo que el presidente ha venido incrementando las medidas, entendiendo la problemática con su equipo de consejeros y de ministros, y creo que los resultados, desde mi personal punto de vista, son los correctos. Algo muy importante, licenciado, y es la responsabilidad que tenemos todos los guatemaltecos. En los últimos días ha generado diferentes mensajes a través de las redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, en los mismos medios de comunicación. El presidente toma unas medidas que las hace públicas esta noche. ¿Cuál es la responsabilidad que debemos tener todos los guatemaltecos hoy por hoy para salir de esta pandemia que definitivamente afecta a nuestro país? Lo decían los propios italianos cuando uno revisa toda la información que se ha manejado en Italia, que uno de los graves problemas que ellos tuvieron fue no acatar las instrucciones del gobierno.
Cuando uno acata las instrucciones del gobierno, como lo está haciendo el sistema sanitario del país, creo que las posibilidades de ir enfrentando una epidemia como esta son mucho mejores de resolver. Pero en ese sentido también los ciudadanos, todos los ciudadanos, jóvenes, adultos mayores, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud, de cuidar no contagiar a nadie más y de cuidar a nuestras familias. Pero eso empieza en casa. Yo he sabido de casos en que efectivamente han venido de viaje y simplemente en lugar de quedarse en cuarentena han salido a parrandear, han salido a tomar tragos sin darse cuenta que pueden estar infectados y van a infectar cualquier cantidad de guatemaltecos. Es una irresponsabilidad inimaginable de lo que se está haciendo cuando se está infectado y se sale a las calles. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo le pido a todos los guatemaltecos, por favor, responsabilidad y calma. No se trata de vaciar los supermercados, no se trata de vaciar las gasolineras, no se trata de vaciar todos los centros de abasto. Para todos tiene que haber, alcohol tiene que haber para todos, mascarillas tiene que haber para todos, cualquier otro gel tiene que haber para todos. Todos los guatemaltecos debemos de contar con lo mínimo para poder ir resolviendo nuestros problemas de higiene y de salud. Y es que aparte no nos damos cuenta, licenciado, que acaparar todo no nos hace que no seamos vulnerables, porque nosotros podemos tener el alcohol en gel, pero nos vamos a encontrar con alguien que no lo tiene, que nos va a afectar. Licenciado, las medidas, hay sanciones también para quienes propaguen ya sea la enfermedad, para que esté difundiendo información falsa. ¿Nos puede comentar ya para ir concluyendo? Decía el propio presidente, el artículo 301, 304, que son todas las medidas, todos los delitos en contra de salud, efectivamente es una realidad. Si alguien propaga esta epidemia, pues puede ser detenido y puede ser puesto a disposición de los tribunales. Eso es el propio Código Procesal, el propio Código Penal así lo determina. Y en el tema de ir propalando rumores a través de redes, de igual manera. Mire, yo me siento a revisar las redes sociales y verdaderamente da pena ver cómo se puede propalar rumores, mentiras, desinformación a todos los guatemaltecos. Y el grave problema es no entender que muchos lo creen. Y entonces lo único que estamos colaborando es para crear caos, para crear miedo, para crear terror. Esa gente que propala esa información debe ser puesta a disposición de los tribunales. Algo muy importante, y ya también para concluir, licenciado Clavería, es que estas medidas son temporales. Y así debemos entenderlo la población que nos sigue a través de TN23. Son temporales y deberán irse revisando conforme avancen los resultados en la contención de esta pandemia. Y como usted bien decía, en la medida que los guatemaltecos seamos responsables y el gobierno siga ejecutando estas medidas, nuestro país podrá salir a flote de esto que no podíamos estar lejos de que nos empezara a afectar. ¿Cuál sería el mensaje de cierre antes de concluir esta entrevista? Yo creo básicamente que efectivamente el presidente lo planteó con absoluta claridad, y es que en 15 días se tienen que revisar todas las actuaciones del sistema sanitario del país para ver qué es el paso siguiente. Si el paso siguiente es un estado de sitio, pues presidente, plantee el estado de sitio. Si el próximo paso es efectivamente dar marcha atrás en algunas restricciones que se han planteado en el estado de calamidad pública, pues se dará marcha atrás. Pero el presidente tiene que tener el apoyo de toda la población, porque aquí está en juego la vida y la salud de absolutamente todos los guatemaltecos, y todos, absolutamente todos, somos responsables para que esa pandemia se pueda controlar. Gracias, licenciado Julio Rivera Clavería. Recuerde, si quiere saber más acerca de estas restricciones, si quiere conocer un análisis un poco más profundo, a las 9 de la noche en A la Medida vamos a estar tratando este tema. Nos despedimos. Así es, concluimos este espacio esta noche con la transmisión del mensaje del presidente de la República, Alejandro Yamatei, en cadena nacional, y este análisis con el licenciado Julio Clavería. Concluimos, luego de la pausa regresa nuestra compañera Odili Pineda. Buenas noches. Con permiso.